el equilibrio del consumo tanto para el país A como para el país B. ¿Lo ven? Perfecto. Ahí está entonces. Ahí tenemos los dos puntos. Tendremos que ver la forma de encontrar el punto en donde esta frontera de posibilidades de producción se haga tangente con esa otra. Y tendremos que encontrar el punto en donde esta curva precio-consumo se intersecte con esa otra. O sea, yo tendría que analizar de manera conjunta ambos bloques. Pero si yo junto este bloque con este otro, fíjense ustedes, me va a quedar así, ¿no? ¿Y en qué punto esta frontera se hace tangente con esta otra? En ninguno. Y la curva precio-consumo de este país viene para acá y la del otro va para allá. ¿En qué punto se intersectan? Ninguno. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Quién podrá defendernos? Edgeworth. No estás pensando en el chapulín, no. ¿Y qué nos plantea Edgeworth entonces para resolver eso? Que rotemos este bloque de producción en cuánto. No, 180. En 180 grados, ¿lo vieron? Y si yo roto este bloque en 180 grados, entonces puedo construir mi caja de... ¿Lo vieron? Ahí está entonces nuestra caja de Edgeworth, pero ahora en términos neoclásicos. Y ahí podemos reconocer los puntos. Fíjense ustedes, allí, en este punto que está aquí, la frontera de posibilidades de producción del país A se está haciendo tangente con la frontera de posibilidades de producción del país B. ¿Lo ven? Por ahí tendrá que pasar entonces esa recta cuya pendiente nos va a mostrar el exacto valor de los términos del intercambio. Y en ese punto se va a estar dando entonces el equilibrio en producción, tanto para el país A como para el país B. ¿Lo ven? ¿Dónde está el otro punto? Donde la curva precio-consumo del país A se intersecta con la curva precio-consumo del país B. O sea, allí. Y en ese punto, o por ese punto, tendrá que estar pasando también esa recta, cuya pendiente nos va a mostrar el exacto valor de los términos del intercambio. Y en ese punto se va a estar dando ahí, ¿qué cosa? El equilibrio en consumo, tanto para el país A como para el país B. ¿Lo ven? Ya, pero hacemos esa recta entonces. Ahí va. Ahí está entonces la recta, cuya pendiente nos va a mostrar el valor de los términos del intercambio. Ojo, los términos de intercambio no son la recta, no señor, es la pendiente de esa recta. ¿Está claro? Ahí hemos construido entonces nuestra caja de Edgeworth, ya no en términos clásicos, sino ahora en términos neoclásicos. ¿Bien? Y en esta caja, aunque ustedes no lo crean, está contenida toda la información necesaria para responder a nuestras 8 interrogantes del comercio internacional. Claro, fíjense ustedes, este va a ser el equilibrio en producción del país A, y como el origen está allá, quiere decir entonces que estas van a ser las cantidades producidas por este país. ¿Me entienden? Sí. Como este también es el equilibrio en producción del país B, este me estará mostrando entonces las cantidades producidas por este otro país, por el país B. ¿Se fijan, no? Ahí. Todas estas son las cantidades producidas por el país A. Y todas estas serán las cantidades producidas por el país B. ¿Lo ven? Ahí va a estar. El país A va a estar produciendo X sub PA unidades de X y Y sub PA unidades de Y. B va a estar produciendo X sub PB unidades de X y Y sub PB unidades de Y. ¿Sí? Similar análisis podemos realizar respecto al consumo. Fíjense que este es el equilibrio en consumo. Y como el origen del país A está allá, quiere decir entonces que estas van a ser las cantidades consumidas por este país. Como este también es el equilibrio en consumo del país B, cuyo origen está acá, quiere decir que estas otras serán entonces las cantidades consumidas por este otro país. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí están entonces las cantidades consumidas por el país A.
Acá están entonces las cantidades consumidas por el país B. O sea, el país A va a estar consumiendo X sub C sub A unidades de X y Y sub C sub A unidades de Y. El país B va a estar consumiendo X sub C sub B unidades de X y Y sub C sub B unidades. ¿Lo ven? Quiero hacer notar que el país A consume de X más de lo que produce. ¿De dónde saca esa diferencia? No importa, o sea, eso va a ser el X importado por ese país. Pero produce de Y más de lo que consume. ¿Qué hace con esa diferencia? Lo exporta. ¿Cómo lo tira al río? No. Lo quema. ¿Qué hace con él? Lo exporta. Lo exporta. O sea, eso que está ahí va a ser el Y exportado. ¿Está? Por este otro lado, fíjense ustedes, el país B produce de X más de lo que consume. ¿Qué hace con la diferencia? Lo exporta. O sea, esto que está aquí será el X exportado por este país. Y consume de Y más de lo que produce. ¿De dónde obtiene la diferencia? La importa. Quiero hacer notar que el I exportado por el país A equivale exactamente al I importado por el país B. Y lo mismo pasa en términos de X. El X exportado por el país B equivale exactamente al X importado por el país A. Lógico, no podría ser de otra manera. Si no habría acuerdo entre ellos. Si no existiría equilibrio en el mercado internacional. ¿Me entienden? Muy bien. Y si ustedes se fijan, con esto ya podemos dar respuesta a las 8 interrogantes del comercio internacional. ¿Cuál era la primera interrogante? ¿Cuál es la dirección del comercio? ¿Se hace información ahí? Sí, señor. A exporta Y e importa X. B exporta X e importa Y. Segunda interrogante. ¿Cuál es el valor de los términos del intercambio? ¿Está la información ahí? Sí. Es la pendiente de esta recta que une el equilibrio en producción con el equilibrio en consumo. Tercera interrogante. La capacidad del libre comercio para aumentar el bienestar del mundo. El hecho de que estemos abiertos al libre comercio genera ganancia para el mundo. Sí, porque le permite a los países consumir más allá de sus posibilidades de producción. Cosa que no podrían hacer si acaso estuviesen en autarquía. ¿Está? Cuarta interrogante. ¿Cuál es la producción y el consumo del mundo en libre comercio? ¿Está eso ahí o no? A ver, veamos. ¿Cuánto produce el mundo? Todo lo que produce el país A, más todo lo que produce El país. de X, ¿cuánto produce el país A? Eso que está ahí, ¿no? Esa distancia es la misma que esa distancia que está ahí. Y el país B, todo esto. Por lo tanto, si a lo que produce el país B, que es eso, le sumo lo que produce el país A, que es todo aquello, ¿qué me va a dar? El ancho completo de la caja. A ver, nos vamos a saltar un poquito de eso. Ahí. ¿Lo ven? Este va a ser entonces todo el X producido por el mundo. A ver, ¿y cuánto produce de ahí el mundo? Toda la caja de todo. Todo lo que produce el país A más todo lo que produce el país B. ¿Y cuánto produce de ahí el país A? Todo eso que está ahí. Y si a eso yo le sumo el I producido por el país B, que es esto que está aquí, entonces me va a dar todo el alto de la caja. ¿Está? ¿Y qué hay del consumo? ¿Cuánto consume el mundo? Todo lo que consume el país A más todo lo que consume el país B. De X, ¿cuánto consume el país A? Todo eso. ¿Sí? Y el país B, todo esto que está aquí. Y si yo sumo todo eso, que es el consumo de X del país B, con todo eso, que es el X consumido por el país A, ¿qué me va a dar? El consumo del mundo. Todo de la caja. ¿Se fijan? ¿Y cuánto es el consumo de I del mundo? Ah, todo el I que consume el país A, que es esto que está aquí, más todo el I que consume el país B, que es todo esto que está acá. Y si yo sumo todo esto que es el consumo de I del país B, con todo esto que es el consumo de I del país A, ¿qué me va a dar?
todo el alto de la caja. Entonces la producción y el consumo del mundo en libre comercio está determinado por el ancho y el alto de la caja de eso. Quinta interrogante: ¿cuál es la producción de cada país en libre comercio? ¿Está esa información o no? Sí, pues el país A produce todo esto de X y todo esto de Y. El país B produce todo esto de X y todo eso de Y. ¿Listo? Sexta interrogante: ¿cuál es el consumo de cada país en libre comercio? ¿Está esa información? Sí, sí está. El país A consume todo esto de X y todo esto de Y. El país B consume todo esto de Y y todo esto de X. Séptima interrogante ahora: ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que cada país exporta e importa? ¿Está esa información aquí? Sí, señor. El país A exporta todo esto de Y e importa todo esto de X. El país B exporta todo esto de X e importa todo esto de Y. Octava y última interrogante: ¿cómo se reparten las ganancias del comercio entre los países? Perdón, cuando hablo de ganancias, ¿qué es lo que ganaron los países? Bienestar. Fíjense que si el país A hubiese estado en autarquía, habría estado consumiendo en ese punto que está ahí. Y por lo tanto habría estado alcanzando esa curva de indiferencia que está ahí. Llamémosla a esa una curva de indiferencia sub cero, vean. Pero por el hecho de estar abierto a libre comercio, entonces ya no está consumiendo ahí, ahora está consumiendo acá. ¿Lo ven? Y por lo tanto está alcanzando una curva de indiferencia de sub 1, vean. O sea, este aumento de 6 a sub 0 a 6 a sub 1, eso es lo que ganó. ¿Quién? El país A. Aumentó su bienestar. Y en el caso del país B, si el país B hubiese estado en autarquía, entonces habría estado consumiendo en ese punto que está ahí. Pero como este país no está en autarquía, sino que está en libre comercio, entonces ya no está consumiendo aquí, ahora está consumiendo allá. Vale decir, ya no está alcanzando esta curva de indiferencia CI1 de B, o sea, perdón, CI0 de B, ahora está alcanzando esta curva CI1 de B. Por lo tanto, esta pasada de CI0 a CI1 de B, eso es lo que ganó ¿quién? El país. ¿Lo ven? Así se reparten las ganancias. De CI a sub 0 a CI a sub 1 para el país A, de CI B sub 0 a CI B sub 1 para el país B. ¿Lo vieron? Sí. Fíjense que hay alta información. Hay tanta información que somos capaces incluso de responder a las 8 interrogantes del comercio internacional. Y más todavía aún. Vamos a echar un poquitito. Miren ustedes, incluso aquí están escondidos también nuestros triángulos de comercio. Sí, bueno, porque si ustedes se fijan, el país A, o vamos con B primero, el país B exporta todo esto de X e importa todo esto de Y. Y miren lo que se forma ahí. El triángulo de comercio del país B. ¿Lo ven? En los casetos está la información de lo que el país exporta de X e importa de Y. Y la pendiente de la hipotenusa, o sea, de esta recta, me muestra el valor de los términos del intercambio. ¿Lo ven? Similar análisis podemos realizar nosotros para el otro país, para el país A. El país A exporta todo esto de Y e importa todo esto de X. Y ahí es que se nos forma el triángulo de comercio del país A. Acuérdense que está girando. Y en los casetos de este triángulo está la información de lo que el país exporta e importa. Lo que exporta de Y y lo que importa de X. Y la pendiente de la hipotenusa aquí. ¿Qué me está mostrando? La término de intercambio. Este ángulo es el mismo ángulo que está acá. Entonces me muestra el valor de los términos del intercambio. ¿Lo vieron? O sea, tenemos harta información aquí, ¿lo vieron? Tenemos mucha información. Tal vez si acaso tengamos demasiada información.
Y demasiada información, ya sabemos, es tan malo como no tener Información. información. Sí, pues. Demasiada información es tan malo como no tener información. ¿Por qué? Porque hace demasiado complejo el modelo. Demasiado significa algo que sobra, y eso que sobra estorba. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que sobra? A ver, nosotros estamos tratando de construir un modelo que nos muestre cómo funciona, cómo opera la economía internacional, cómo funciona, cómo opera el mercado internacional. Y si lo que yo quiero construir es un modelo de mercado, ¿qué es lo que necesito entonces? ¿Qué funcione? La oferta y la demanda. Oferta Y demanda. Punto. Eso es lo único que yo necesito para construir mi modelo. Oferta y demanda. O sea, lo que cada país ofrece y demanda. Vale decir, lo que vende y lo que compra. O sea, lo que exporta y lo que Importa. importa. Nada más. ¿Me entienden o no? Si lo que yo quiero hacer es construir un modelo de mercado, ¿qué me importa a mí cuánto es lo que cada país produce? Eso no tiene ninguna importancia. Si lo que yo quiero construir es un modelo de mercado, ¿qué me importa a mí cuánto es lo que cada país consume? Eso no tiene ninguna importancia. ¿Me entienden? ¿No? Sí, sé lo que están pensando. Entonces, ¿para qué estudiamos el equilibrio en producción y en consumo entonces? Lo que pasa es que lo que cada país exporta e importa, lo calculamos a partir de la comparación entre la producción y el consumo. Para eso era, pues. O sea, la información de lo que cada país produce y consume. ¿Era importante para conocer lo que cada país exporta e importa? Punto. Para eso era, pues. ¿Me entienden, no? Pero una vez que ya conocemos eso, entonces lo otro ya dejó de prestar utilidad. ¿Me siguen? Sí. Yo decía el curso de ayer, es como la cáscara del huevo. ¿Para qué es la cáscara del huevo? Para que yo me pueda traer el huevo desde el supermercado, ¿cierto? Desde el nido de la gallina hasta la cocina, para eso es la cáscara. Pero una vez que ya lo traje a la cocina y eché el huevo entonces a la sartén. No me sirve la cáscara. ¿Me sirve ahora la cáscara del huevo? No, pues entonces ¿qué hago con él? La boto. La boto ahora, pues. Porque ahora ya no me sirve, ya dejó de prestarme utilidad. Y lo que es peor es que ahora me molesta. Ahora se ve sucia la cocina con todas las cáscaras de huevo tiradas ahí. Y se empiezan a descomponer, ¿me entienden o no? Entonces me tengo que deshacer de ellas. Lo mismo pasa con la información de la producción y el consumo. ¿Me entienden? Sí. Ya nos prestó utilidad ya nos permitió determinar las exportaciones y las importaciones de cada país. Entonces ahora ya no nos sirve. Y lo que es peor, ahora nos complica. Tendremos que buscar forma de deshacernos entonces de aquello que sobra. O sea, de la información de la producción y el consumo. Para quedarnos solo con lo que cada país exporta e importa. O sea, lo que vende y lo que compra. Vale decir lo que ofrece y lo que... ¿Estamos de acuerdo? Hagamos eso. Vamos a reservarnos este primer cuadrante para registrar aquí las exportaciones y las importaciones. Y vamos a partir por un país que es exportador de X e importador de Y. O sea, en este eje, partiendo desde el origen, vamos a registrar ¿qué cosa? La X. El X exportado. Y en este otro eje, partiendo desde el origen, vamos a ir registrando ¿qué cosa? La Y importada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y como nos vamos a reservar este cuadrante para eso, todo lo que tenga relación con la producción y el consumo lo vamos a tirar a otro cuadrante. En este caso, al cuarto cuadrante. ¿Listo? Consumo y producción para allá, al cuarto cuadrante. Y ahí vamos a dejar solamente lo que el país exporta e importa.